Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Bienvenido, no lo había visto antes. Una vez, denos su nombre, recuérdenos. Fernando, bienvenido, gusto de tenerte nuevamente con nosotros. Siéntete en casa, Fernando. Abrimos nuestras Biblias, como decía el pastor Johnny, capítulo 9 del libro de los Hechos. Que es el libro que estamos estudiando. Antes, te invito a que oremos para pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que guíe este estudio, que Él mismo se encargue de abrir nuestros corazones, nuestras mentes, que podamos estar receptivos, pero sobre todo que Él nos lleve a cumplir la bendita palabra de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, porque confiamos en la verdad de tu palabra. Y dice tu palabra que donde dos o más de dos estén reunidos en tu nombre, tú prometiste estar en medio de nosotros. Y te agradecemos por tu presencia en este lugar, por tu presencia en nuestras vidas. Y te pedimos que en esta noche, Señor, tu Espíritu que tú dejaste, que ahora es el que nos lleva a toda verdad, Él nos inspire para poder profundizar en tu palabra y sacar enseñanza de ella, no solo como un libro de historia, el libro de Hechos, sino como algo que vivimos actualmente, Señor. Ayúdanos a escudriñar tu palabra, siembra en nosotros tu palabra y permite que ella dé fruto para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. No dejé tarea, ¿verdad? Ahora, no he dejado tareas. Bueno, entonces, ahora les voy a preguntar, no dejé tarea, pero les voy a preguntar. Capítulo 9, verso 23, nada más voy a retomar algo. Dice ahí, fíjense, del verso 22 al 23, empieza así, dice, pasados muchos días. Ya después dice, los judíos convinieron en consejo matar a Pablo. Pasados muchos días. ¿A qué le suena a esos pasados muchos días? Dice, pues pastor, a muchos días, ¿verdad? Pero fíjense, se cree que entre el verso 22 y el 23, o entre el 26 o el 27, ese pasados muchos días está hablando de 3 años. En la vida del apóstol Pablo. ¿Por qué digo esto? Bueno, acompáñenme al libro de Gálatas, capítulo 1, versos 17. Escribiendo el mismo apóstol Pablo, bueno, en el otro escribe Lucas, en este escribe Pablo, hablando de este suceso, ¿sí?, que se relata en el libro de Hechos. Dice Pablo, yo no subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días y sigue la lectura. Porque enseguida después de este pasaje que acabo de leer en Hechos, capítulo 9, verso 23, dice, pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, lo bajaron por el muro, descolgándolo en una canasta para que Pablo en ese momento pudiera escapar.
de las acechanzas de los judíos, que por haberse convertido y ya estar predicando en el nombre de Jesús, la Biblia dice que se sorprendieron todos ellos. El que antes acechaba la iglesia, el que antes perseguía la iglesia, ahora estaba hablando de Cristo y habían resuelto matarlo. Por eso él tuvo que huir. Y enseguida dice lo que relata también Gálatas, que dice que él subió después a Jerusalén. Y Saulo dice aquí en el verso 26, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuera discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles. Bueno, aquí Lucas incluye a todos los apóstoles, pero en realidad, ahorita vamos a ver por otro relato, solo lo llevó a Pedro y a Jacobo. Y a Jacobo, el hermano de Jesús, no a Jacobo, el apóstol. Dice entonces, Bernabé lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. A este Pablo, ¿cómo se metía en broncas? Primero los judíos, ahora los griegos, y antes lo querían matar ahí en Damasco. Pero cuando supieron esto los hermanos ahí en Jerusalén, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. ¿De dónde era Pablo? De Tarso. Y lo enviaron a su tierra natal. Entonces, dice, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu. Ok. Saulo, una vez alcanzado por el Señor Jesús de una manera maravillosa, espectacular, no le queda la más mínima duda de que el Señor se le reveló. A aquellos que perseguían y que predicaban en el nombre de Jesús, y que ya veíamos en semanas anteriores, lo más seguro es que Pablo sí conoció a Jesús. Eran contemporáneos. Y si, por ejemplo, leemos en el relato de Lucas, capítulo 24, el último capítulo, acerca de dos caminantes, dice, dos discípulos, que después de que crucificaron a Jesús y que ya había resucitado, como ellos no habían visto a Jesús, dice que se estaban encaminando de Jerusalén a Emaús. Y en ese momento se les aparece Jesús y les hace una pregunta, dice, ¿por qué están tristes? Y entonces voltean y le dicen al caminante que va con ellos, que no lo reconocen que es Jesús, dice, ¿qué no sabes de lo que ha pasado en Jerusalén en estos días? Jesús era el protagonista de eso, dice, ¿qué cosas? Pues de Jesús Nazareno, varón, ¿sí? Un varón de Dios, de cómo fue crucificado, y empiezan a relatarle todo lo que es. Y para estos caminantes de Emaús era sorprendente que alguien no supiera lo que había pasado con Jesús. Por eso yo creo que Pablo conocía. Algunos comentaristas bíblicos se atreven a decir que Pablo era parte del Sanedrín que condenó a Jesús a la cruz. No lo dice la Biblia. Pero al ver las edades más o menos, las fechas de nacimiento eran contemporáneos, y por el celo que él tenía en su religión del judaísmo, y que se veía amenazada por este nuevo movimiento que estaba surgiendo, que ellos le llamaban del camino, Pablo se convirtió en un feroz perseguidor de los cristianos.
Entonces, cuando el Señor se le aparece en el camino a Damasco y le habla, dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Sabía exactamente qué Jesús era. Aunque era Jesús un nombre común en ese entonces, sabía Pablo que esa voz que le hablaba y que se identificaba como Jesús, sabía de qué Jesús era esa voz. Y viene una conversión sorprendente de Pablo, queda ciego por 3 días, recibe la vista por medio de Ananías e inmediatamente empieza a predicar. Te voy a preguntar algo. ¿Cuándo empezaste tú a predicar de Cristo? ¿Sabes qué necesitas para predicar de Cristo? No necesitas estudiar en un instituto bíblico. No necesitas ir a un seminario. Es más, ni necesitas haber leído la Biblia. ¿Sabes qué necesitas para predicar de Cristo? Haber tenido un encuentro con Él. Lo único, dar tu testimonio de cómo vivías, del encuentro con Jesús y del cambio que ya se ha operado en ti, aunque apenas sea el principio de tu cambio. ¿No me creen? Vean en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, hay una mujer que es samaritana, mujer de mala fama, que iba a sacar agua al pozo y no a la hora que acostumbraban todas las mujeres, porque ella tenía un marido que no era su marido, se lo había bajado a otra mujer y ya había tenido otros tantos. ¿Sí? Y cuando Jesús aparece con ella y tiene un encuentro con ella, en el momento en que ella ve lo que Jesús le dice de su vida pasada, de su vida presente, y le dice: creo que tú eres profeta. Y lo identifica cuando le ofrece Jesús agua que él tiene, y si bebes de esta nunca vas a volver a tener sed. Dice: ya dame de esa agua, Señor. Y se identifica como el Mesías delante de ella, y ella cree, se convierte. Y dice la narración de Juan 4, dice: fue a su pueblo, imagínense, una mujer de mala reputación. No dice que fuera prostituta, pero algo se le acercaba, porque había tenido 5 maridos y el que tenía no era su marido. De cascos ligeros sí era, dejémoslo así. Va a su pueblo, va a Samaria, y les empieza a contar a todos. Ella era samaritana, tenía algún conocimiento de la religión del judaísmo. Y cuando comparte su testimonio de haber encontrado un hombre que ella creía que era profeta, dice la Escritura que todo el pueblo creyó. Se convirtió en una evangelista. Dice: todo el pueblo creyó, y después fueron a ver a Jesús. Y ya que estuvieron con Jesús, le dijeron los del pueblo, dice: ahora no solo creemos por tu testimonio, sino también por lo que nosotros hemos visto. No te detengas, hermano. Sé un Pablo, sé una samaritana. Si ya tuviste un encuentro con Jesús, si sabes que Él es real, si lloraste cuando te convertiste, si le entregaste tu vida, si sentiste su presencia, si sabes que algo dentro de ti operó un cambio, que pasaste de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz, no te quedes callado. Díselo a la gente, compárteselo. La Biblia identifica esto en el Apocalipsis, en el 2º capítulo, al inicio, cuando habla Jesús a las 7 iglesias. A la primera iglesia que le habla es a la de Éfeso, y habla de lo que se llama el primer amor. El primer amor al que quedamos ligados cuando Jesús nos conquista,
Cuando Jesús nos enamora, cuando sabemos que nos ha perdonado, cuando sabemos que Él murió por nosotros. Y Pablo experimentó eso, reconoció a Jesús y ahora quiere darle su vida y empieza a predicar. Desde el primer momento. Eso fue lo que le acarreó que lo quisieran matar. En unos cuantos versículos ya leímos que 3 veces lo quisieron matar. Allí en Damasco tuvieron que descolgarlo en una canasta para que escapara. Después lo quisieron matar los judíos, después lo quisieron matar los griegos. Y tiene que salir de ahí. Y miren, ¿era lógico la respuesta de los demás o no? Pablo perseguía a la iglesia, ya leímos desde el capítulo 8. Primero consintió en la muerte de Esteban. Después dice que con el celo que tenía entraba a las casas de los cristianos y los sacaba arrastrándolos, fueran hombres o mujeres. Y empieza el capítulo 9, dice Pablo, bueno, dice Saulo, su nombre hebreo, dice Saulo, aún respirando amenazas y muerte. Ese era Saulo. Entonces, cuando él se convierte y llegaba a algún lugar, sabía que había una sinagoga, a lo mejor en Jerusalén, en Damasco, en algún otro lado, llegaban y aguas, ya llegó el que persigue a los cristianos. ¿Se acuerdan de la reacción de Ananías, que el Señor lo manda a que le devuelva la vista? Señor, como si él le quisiera informar al Señor lo que era Saulo, ¿no? Señor, no sabes cuántas cosas ha hecho este hombre a tus elegidos. Tú ve, Ananías, porque instrumento escogido me es este. Pero todos los demás no tenían esa información de parte de Dios. Así que cuando llegaban, nadie se quería juntar con él. ¿Qué tal si viene de encubierto? Se está haciendo pasar por creyente y a lo mejor ya urdió un plan y de repente nos van a caer aquí sus soldados y ya fuimos. Entonces todos tenían sus reservas con Pablo. Pero surgió un hombre, un Bernabé, que su nombre significa hijo de consolación, con discernimiento de espíritu, que pudo ver que la conversión de Saulo era real y que era bien sincero porque lo escuchó predicar, dejar atónitos, anonadados a los que lo escuchaban, porque defendía a Jesús y les demostraba que Jesús era el Cristo a través de todas las escrituras que se conocían en ese entonces, que era el Antiguo Testamento. Entonces, cuando lo ve Bernabé, se acerca a Pablo. Digamos, Bernabé fue como un puente para Pablo desde su conversión a integrarlo a la iglesia. Y yo te diría, también podemos ser un Bernabé, hermano. Porque en medio de nosotros quizás va a haber gente que algunos no van a creer que se hayan convertido. Aquí está este hombre que, ¿te acuerdas que te dijo Beto que tenía miedo, Edgar? Edgar es nuestro vecino, pero es nuestro hermano. Vive a 2 casas aquí, de este lugar. Pero antes no era creyente. Y su mirada daba miedo. Todavía. ¿Sí? Pero dice el pastor Beto, cuando pasaba por ahí, no lo quería ni ver. Yo un día, todavía este hombre no se convertía, encontré afuera de su casa como un cable, no me acuerdo qué era, ¿te acuerdas? No sé si te acuerdas, pero encontré un cable y esperé a que viniera en su taxi y le dije, oiga vecino, ¿no es de usted esto? Con toda intención lo hice. Y dice, sí, es mío. Pero yo quería tener un acercamiento a él.
tú puedes ser un instrumento para atraer a otros. Esto a lo mejor les voy a contar, no se trata específicamente de un cristiano. Ustedes saben que yo estuve, antes de reunirme en una iglesia, estuve 15 años en los grupos de autoayuda de Neuróticos Anónimos. Ahí llegó una persona, venía del psiquiátrico, casi rayando en la locura. Él me contó que estando en el psiquiátrico, cuando se bañaba, se le metía la idea en la cabeza que él era una estatua y se quedaba así a que le cayera el agua. Así nada más estaba, sin bañarse. Y cuando salía al jardín del psiquiátrico, él creía en su mente que estaba en un campo de concentración nazi y se empezaba a esconder así. Dice que se agachaba cuando veía y eso era todavía en la calle, no en el psiquiátrico, cuando se agachaba en un bote de cerveza y que adentro del bote había hombrecitos que le decían, ven, ven. Cuando este hombre llegó a los grupos, era sumamente agresivo. No cooperaba en nada. Allá tenía uno que hacer la limpieza, acomodar sillas, como aquí, ¿no? También. Y yo llegaba temprano y a veces él llegaba y se sentaba y de ahí no lo movían. Y si alguien le saludaba, no contestaba o agredía en su saludo. La gente le tenía miedo. Y yo me propuse, le dije a Dios, Señor, quiero ganar el corazón de este hombre. Quiero quitar esa barrera que él tiene y poder llegar a él. Dame luz, déjame ver cómo llego a su corazón. Y entonces empecé. Yo no tenía carro en ese entonces. Yo iba a ese grupo que estaba hasta Santa Marta, Catitla. Y en la unidad de Ermita, Zaragoza, casi a la salida de Puebla. Y me regresaba como a las 9 de la noche, 9:30 desde allá a mi casa. Tomaba un transporte hacia el metro Puerto Aéreo y de ahí a mi casa. Entonces cuando nos veníamos todos en bola, yo me adelantaba en el camión y pagaba su pasaje. Y cuando él iba a pagar, se llamaba Luis, él o se llama, no sé si viva. Le volteaba y le decía, ya está pagado, Luis. Sacaba de donde. Gracias. La primera vez que intenté echarle el brazo al hombro, hizo así, ¿qué quieres? No, nada, Luis, te iba a abrazar. Una vez intentó matar a un compañero de ahí, con una piedrota iba detrás de él para matarlo. Y todos le tenían miedo. Pero yo seguía insistiendo, dándole amor. Y un día bajó la guardia y me pidió hablar y me empezó a contar su vida. ¿Por qué había llegado a un psiquiátrico? Había llevado una vida sumamente difícil. Un padre alcohólico que pateaba a su madre hasta bañarla en sangre. Y fuera a la hora que fuera, los sacaba a la calle, a ella y a sus hijos, y ahí los dejaba después de haberlos golpeado. Él se metía entre su madre y su padre siendo un niño para que lo pateara él y no pateara a su madre. Fueron muchos años así. Dice, cuando yo tenía 13 años. Dice, fue la última vez que mi padre le pegó a mi madre. Dice, yo ya le había dicho desde antes, no le pegues a mi madre, no le pegues. Dice, cuando esa vez se empezó a golpear, yo fui por el machete. Dice, si no se mete mi madre, yo hubiera matado a mi padre. Y le dije, es la última vez que le pegas a mi madre. Es la última vez. Dice, y fue la última vez que le pegó a mi madre porque mi padre tuvo miedo. Y mejor nos dejó. Pero el daño en su vida ya estaba hecho. De ahí él después siguió un camino de droga, de alcoholismo. Y así había llegado en esas condiciones. Yo le agradecí su confianza y dije, ahora, necesito integrarlo acá.
No puedo dejarlo ahí. Es un hombre que ha sufrido mucho. Obviamente, su agresividad es producto de su miedo. Agrede por temor. Y poco a poco empezó Luis a superar ciertas cosas, a hablar. De repente él estaba sentado, yo llegaba y empezaba a limpiar y me veía ahí y se paraba y agarraba una escoba. Te ayudo, me decía, te ayudo. Sí, Luis, si quieres, ayúdame. Y empezaba a limpiar las sillas y empezaba a hacer cosas. Y yo lo veía y decía, gracias, Señor. Yo tuve que salir de ese grupo por cómo se maneja ahí, me tuve que ir a otro lado, tuve que ir a hacer otras cosas. Y les dije ahí, por favor, les encargo a Luis. Les encargo a Luis. Cuídenlo, por favor. Cuídenlo. No sé qué pasó, nunca me dijeron. Pero volvió a intentar matar al que antes había intentado matar ahí en el grupo. Después tuve que hablar con él y le pedí que se canalizara a otro grupo donde yo lo pudiera ver y finalmente se fue, le perdí la pista. Pero mira, Luis no es diferente a mucha gente que ha llegado a este lugar. Lo hemos dicho, hermanos, es un lugar para pecadores. Aquí no estamos los infalibles. Aquí estamos los que venimos del campo de batalla, de los que estábamos perdidos, de los que éramos viles, como Pablo, un asesino. Y necesitamos un Bernabé y necesitamos ser un Bernabé para integrar a la gente, a esos que se sienten rechazados, sea por lo que hayan vivido. Yo supe por ahí, no sé si sea cierto, que el mochaorejas se convirtió. El mochaorejas, ¿supieron del mochaorejas? A los que secuestraba les mochaba la oreja, se las mandaba a sus familiares para decir, aquí tengo a tu familiar, pido tanto de rescate, y si no los mataba. ¿Qué tal si llegara el mochaorejas aquí a ser miembro de nosotros? Es no hay que lo atienda Edgar, ¿no? No. Tendríamos que integrarlo, llamarlo. No sabemos qué potencial pudiera tener el mochaorejas para compartir, hermanos. Pablo tenía un gran potencial y lo alcanzó a ver Bernabé y dijo, yo lo llevo con los hermanos, yo lo llevo con los apóstoles. Se supone por el relato que Bernabé ya conocía a Pedro y a los apóstoles y los lleva con él e intercede por él y le empieza a hablar de él. Este perseguía a la iglesia, a lo mejor me atrevo a pensar que pudo haber dicho así Bernabé, este es el que perseguía a la iglesia, pero tuvo un encuentro, porque así lo dice, así ahí en Damasco, cuando iba hacia Damasco, y el Señor se le apareció, y ahora predica lo que antes perseguía. Y le dice, Bernabé lo tomó, lo trajo a los apóstoles, y fue Bernabé el que les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. Y es Bernabé el que les dice, el Señor le había hablado a Pablo y cómo en Damasco había hablado Pablo después de que el Señor se le apareció valerosamente en el nombre de Jesús. Y entonces estaba con ellos en Jerusalén y entraban y salían Bernabé y Pablo. Bernabé y Pablo. Y después los vamos a ver ya en el capítulo 13, están, dice, unos ministrando al Señor y entre ellos empieza a citar quiénes, y Bernabé y Pablo. Y entonces si oye una voz del Espíritu Santo que dice, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo les he encomendado. Ese era Bernabé. Un hombre que integra a Pablo a la iglesia. Y dice, después de esto, les voy a hacer una pregunta en el versículo 31. Entonces, después de esto que relata Lucas, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria,
y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu. La pregunta es, ¿cuál fue el motivo por el que las iglesias tenían paz? Porque Pablo ya no estaba persiguiendo a la iglesia. ¿Eh? A ver, espérate. Pepe quiere que se grabe tu linda voz. ¿Sabes? Yo digo que, bueno, en primera, sí, porque ya no estaba siendo la iglesia perseguida, pero también creo que traía para los demás creyentes confusión. Entonces, cuando ya Pablo se fue, bueno, lo mandaron a Tarso, estuvo ahí conociendo del Señor, bueno, más profundamente las escrituras y todo eso. Fue como su retiro espiritual de Pablo, en donde desaparece de hechos por un momento. Entonces, yo creo que también las demás iglesias estuvieron tranquilas porque ya no había esa confusión entre los hermanos. Bueno, obviamente, al haberse convertido el perseguidor más fiero de la iglesia, por el momento la iglesia tuvo un remanso de paz, pero no era el único que perseguía a la iglesia. Pero lo que me llamó a mí la atención de este versículo, que en el momento en que hubo paz en la iglesia se seguía edificando y la iglesia seguía creciendo. ¿Sí? Porque pareciera ser, ustedes díganme si están de acuerdo en esto que les voy a decir. Parece ser que siempre tenemos el concepto que la persecución es el método que usa Dios para hacer crecer a la iglesia. Como que cuando las persiguieron a la iglesia es cuando más creció. Mientras estuvieron en Jerusalén, con el mandato que había dado el Señor, me seréis testigos aquí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y mientras no se movieron de Jerusalén, la iglesia parecía ser que no creció. Vino la conversión de los 3,000 ahí en Jerusalén, en el primer sermón de Pedro, los 5,000 y hasta ahí. Y todavía ahí da datos de cómo crecía, pero ya después Lucas no da datos numéricos, sino dice, y se agregaban a la iglesia los que habían de ser salvos. Ya no le alcanza a contar. Aunque era médico, yo creo que estaba instruido, se le acabaron los números. Miren, hermanos, también hay tiempos en que el Señor nos va a dar paz en medio de nosotros y que no tiene que haber persecución, pero no es para que nos echemos en la hamaca espiritual. Y digamos, todo está bien, ay, qué bueno que no. Es para predicar, es para seguir predicando. Qué bueno que no haya persecución. Qué bueno que a lo mejor aquí en el distrito todavía no hay una persecución feroz. Ya hay persecución. Y va a venir persecución. Se alcanza a vislumbrar qué es lo que nos espera. Por ejemplo, nosotros los pastores, si viene un homosexual aquí y nosotros le decimos que eso es un pecado para Dios y lo vemos, le decimos, aquí no hay ideología de género, ¿no? Aquí es ideología biológica. Yo te veo si eres hombre, no te creas mujer. Y le empiezo a dar una plática para hacerle entender lo que es y el trastorno que tiene. Yo puedo ser llevado a la cárcel. Porque yo no puedo hacer reconversiones, ni los psicólogos, reconversiones a un homosexual. Tengo que dejarlo así. Eso ya se llama persecución. Pero no tiene que ser el motivo para predicar. No tiene que ser el motivo que me lleven a la cárcel para que yo predique en la cárcel. Puedo ir a la cárcel sin que me lleven a la cárcel. Puedo ir a la cárcel a predicar. ¿Sí se entendió, Han, o no? ¿O no me di a entender? Y ya es que Han dice, si no va, hermano, lo mandamos allá a la cárcel. No sé en qué condición me quiera mandar Han. ¿Sí? Si de preso o nada más de predicador. ¿Sí? Y me llamó eso la atención porque mientras hubo paz
y cita tres provincias: Judea, Galilea y Samaria. Todas ellas eran edificadas, que era hasta donde había llegado el evangelio. Ahorita estaba hasta Samaria el evangelio, acuérdense, con Felipe en el capítulo 8, había llegado hasta Samaria, ya. Todavía le faltaba dar el brinco hasta el resto de la tierra o hasta los gentiles. Y después hace su aparición otra vez. Bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario hasta aquí, hermanos? Les recuerdo que es un estudio y se puede participar, se pueden hacer preguntas si tienen dudas, algo. Si están en desacuerdo conmigo también. Bueno, si no hay comentarios, preguntas, no. Porque hasta aquí como que se cierra el paréntesis que Lucas, el escritor de Hechos, abrió para darle entrada a la conversión de Pablo y antes de su conversión, la persecución que él ejerce sobre la iglesia. Y aquí como que cierra el paréntesis y vuelve al personaje principal de los primeros 12 capítulos, que es Pedro. Va a volver a hablar del apóstol Pedro, que vuelve a hacer su aparición en este capítulo 9. Y dice a partir del verso 32, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que hablaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron, que habitaban, en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Siempre se me ha hecho interesante que se den la cantidad de años que un enfermo ha estado enfermo. ¿Recuerdan cuántos años estuvo enfermo el paralítico del estanque de Betesda? ¿Cuántas? 30 y más. 38 años. ¿Y la mujer encorvada? ¿Y la mujer de flujo de sangre? Y empieza a dar los datos. Y aquí, ahora el evangelista Lucas nos dice de este hombre Eneas, que cuando Pedro está visitando a todos, que era la función apostólica que Pedro desarrollaba. Acuérdense que dice la escritura que los apóstoles se quedaron en Jerusalén en la persecución. Ellos no fueron esparcidos, pero no estaban ociosos en Jerusalén. Estaban fungiendo en su labor apostólica y estaban confirmando. Acuérdense que ya en el capítulo 8 fueron hasta Samaria para ver lo que había hecho Felipe, y fueron e impusieron las manos sobre los habitantes de Samaria y recibían el Espíritu Santo. Cada que se enteraban de algo, ellos estaban actuando. Y entonces Pedro está visitando toda la región donde ya se ha extendido el evangelio, y llega a este lugar, a Lida, y encuentra ahí a un hombre llamado Eneas. No dice qué le pasó, no dice por qué estaba paralítico. A lo mejor se cayó arreglando su casa, se cayó desde el techo, se amoló la columna y estaba en cama, y su condición ya tenía 8 años así. Y los apóstoles y los profetas, principalmente ellos, que puede ser también todos, los evangelistas y cualquier creyente, pero principalmente ellos, tienen un respaldo de parte de Dios con dones de milagros y sanidades. Y cuando ve Pedro a este Eneas en la condición que está, inmediatamente le dice a este paralítico: Jesucristo te sana. No hizo show, no hizo aspavientos, solo Jesucristo te sana. Y le da una orden: levántate y haz tu cama. Jovencillos, ¿cuántas veces les ha dicho su mamá: levántate y haz tu cama? Bien obedientes, ¿verdad? Enseguida. Mi hijo lo mandábamos a hacer su cuarto
Dice, está bien tirado. Ya se ponía a hacerlo y al rato regábamos y estaba igual. Dice, pero ya lo arreglé. Y decía, déjenme, porque en mi desorden yo sé dónde está cada cosa. Óiganlo, ahí está, hasta la fecha lo recuerda. Bueno, aquí no era el caso, ¿no? Pero Eneas le da la orden y le da la orden de empezarse a mover y hacer algo. Empezar por hacer su cama. Dice, y enseguida, en ese mismo momento, se levantó. Les contaba ayer a mis hermanos de la célula. Me mandó mi hermana Raquel un mensaje. Hay una hermana, creo que nunca ha venido aquí Lupita, ¿eh? No ha venido, ¿verdad? ¿Sí ya ha venido Lupita aquí? Bueno, es una hermana que nuestra hermana Raquel la conoce, fue vecina de ellos cuando estaban viviendo aquí en Infonavit de los Picos. Ahora viven en Infonavit de los otros Picos, ¿no? Y la invitó a la célula. No ha sido muy regular, pero uno alcanza a percibir cuando alguien se convierte. Y entonces me dijo la hermana Raquel, hermano, a ver si puede ir con la hermana Lupita, porque su yerno, el esposo de su hija, tiene un tumor en el cerebro. Y les dije que sí. Ella está pidiendo que si puede ir a orar por él. Digo, claro que sí, hermana. Claro que sí. Y entonces ayer, como me detuvieron un poquito por una situación de mi carro, se me hizo tarde para llegar a la reunión de pastores y ya venía para acá y me acordé de la hermana Lupita. Dije, bueno, ya se me hizo tarde, voy para allá. Y recordé otras ocasiones donde he sido sordo a la voz de Dios. Y a veces muy religiosamente he querido venir aquí, como la vez, y una vez les conté que cuando venía un culto el domingo aquí, no sé por qué cerraron el eje 5 y entré por el 6. Y al venir por el 6, un hombre iba pasando la calle y cayéndose. Le estaba dando un infarto. Pero yo era el pastor. Y era la reunión dominical. Ayudé al hombre, me bajé, ayudé al hombre a cruzar la calle, casi tirado en la banqueta. Eran otras gentes y ya me dijo en qué hospital lo podían atender. Saqué dinero, le di para que se fuera en un taxi. Ya después el Señor me dijo, lo hubieras subido a tu carro, lo hubieras llevado tú. ¿A poco era más importante la reunión del domingo que atender esa necesidad? Y ayer más o menos me pasó así porque pasé por ahí y dije, la hermana Lupita. Me paro aquí, ya tenía la dirección, llego a su casa, toco, nada, toco, nada, toco, nada. Le eché más fuerza. Le llamé por teléfono varias veces, no me contestaba, no ha de estar. Agarré, me di la vuelta y de repente me dice, ¿quién? Hermana Lupita. Entonces yo ya me iba. Ay, pastor, perdón, dice, pero es que ando tan atareada. Y es que está muy cargada. Dice, el otro día, ¿qué cree? Dice, me puse las llaves de la casa aquí en el dedo para no perderlas. Y como media hora estaba, y las llaves, hasta que me di cuenta después de media hora que las traía aquí. Dice, no sé dónde tengo ahorita la cabeza. Si alguna vez les ha pasado algo así. Ahorita en la alabanza, me dice Sharon, lo encargo a mis hijas porque Lalo dejó las llaves dentro del coche y me está pidiendo que le lleve el duplicado. Le digo, pues llévate el mío, ve por él. Pasa, ¿verdad? Nada más que se le olvidó a Lalo que sus llaves no permiten que el carro se cierre mientras está dentro. Y después dijo, ay, le habló, ya, estaba abierto.
Suele suceder, se nos olvidan las cosas. Entonces ya bajé con la hermana, fuimos a donde vive su hija y entré con Sergio. Se llama Sergio, para que estén orando por él. Su esposa se llama Karina. También ella está con la pata, con una lesión. No está muy bien Sergio. Se le va como la onda por el tumor. Como que no coordina ya bien, no sé qué área le esté afectando. Entonces no me entendía muy bien. Entonces le dije, Sergio, ya tratando de ir más directo, le dije, Sergio, si tú te mueres ahorita, ¿sabes a dónde vas? Me decía, sí, ¿a dónde te irías, Sergio? Yo te voy a decir que solo hay dos destinos eternos, porque todos los seres humanos somos eternos. Si te mueres, te puedes ir al infierno o te puedes ir al cielo. Solo hay esos dos lugares. Digo, ¿sí me entiendes, Sergio? Y ya empecé a compartirle el evangelio. Le hablé de las hermanas de Lázaro. Cuando Lázaro muere y llega Jesús, y Marta le reclama, Señor, si hubieras estado aquí, también para que oyera a la esposa. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que todo lo que le pidas a Dios, Él te lo concederá. Y Jesús le dice, tu hermano resucitará. Sí, yo sé que resucitará en el día postrero, cuando todos los muertos resuciten. Entonces Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y le relataba esto, le digo, pero lo interesante de eso es saber lo que es Jesús. Pero lo interesante después es la pregunta que Jesús le hace a Marta. Y le dice, Marta, ¿crees esto? Porque no se trata de saber lo que es Jesús, sino de creer eso que es Jesús. Eso se llama fe. Le digo, Sergio, ¿tú crees esto? Y como que no pescaba. Sí, y yo orando, y Señor, ¿qué hago? Y como me habían pedido orar, ir a orar por él, dije, Sergio, ¿me dejas orar por ti? Dice, sí. Entonces puse mis manos en su cabeza, donde sé, o me dijeron que tiene el tumor, y empecé a orar por él. Pocas veces he orado como oré ayer por Sergio. A lo mejor esto se le llama entre los dones, don de fe. Pero lo hice con una seguridad de decirle que él iba a estar bien. Estuve orando un buen rato por él. Cuando dejé de orar, Sergio estaba llorando. El Señor te va a sanar, Sergio. Y luego voy a venir otra vez. Y tú vas a ir a la iglesia y vas a testificar de lo que el Señor ha hecho por ti. Y entonces adelanta la hermana Lupita, dice, también por mi hija, ore, ¿no? Claro, claro que sí, ahorita estamos al 2-por-1, le dije, ¿no? Y también oré por su hija porque tenía miedo, como se lastimó, de que ya no la aguanta en su trabajo, que la corran, y ella es la que está sosteniendo el hogar y están, ¿sí? Ya cuando vi un mensaje de la hermana Raquel, me dijo, a ver si le puedes llevar una despensa ya. O sea, pero le dije, voy a regresar. Porque el Señor te sana, Sergio. Pedro le dijo, el Señor Jesucristo te sana. No él, Jesús. Él es el que sigue teniendo todo el poder. Nosotros somos instrumentos, como Pablo le dijo a Pablo,
que este iba a ser un instrumento útil en sus manos. Y cualquiera de nosotros, hermanos, somos instrumentos útiles en las manos de Dios, nada más como un conducto para que la gloria toda sea de Él. Pero no se quedó ahí. Y casi yo me podría atrever a decir que Pedro lo único que hizo fue imitar a su maestro con fe. Porque había visto a Jesús hacer eso y miren después lo que viene. Y con eso terminamos. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, porque la lavaban para embalsamarla, para sepultarla, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, hablando a todos, Pedro se puso de rodillas y lloró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él dándole la mano la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. Cuando estaba leyendo esto, luego recordé lo que hizo Jesús. Cuando le mandaron a llamar también, porque había muerto alguien, una niña, y le dijeron, se adelantó: maestro, ya no vayas, no es necesario, la niña murió. Vamos, porque la niña duerme, dijo Jesús. Y entrando a la casa, ¿sí?, estaba llena la casa porque la niña ya había muerto y estaba gente consolando a los familiares. Les dijo: la niña duerme, no está muerta. Y todos se burlaron de él. Y él no quiso espectáculo, dijo: saquen a todos. Y se metió con la niña y solo sus padres. Y se acercó a la niña y le dijo: Talita cumin, que significa: niña, levántate. Y casi son las mismas palabras, solo cambia una letra, porque le dijo Tabita, no era Talita, era Tabita. Y estuve checando eso, es la misma raíz. Le dijo exactamente lo mismo, nada más con una variación de una letra, pero exactamente Pedro le estaba diciendo: levántate, Dorcas. Al decirle Tabita, levántate. Y Pedro es el de los discípulos que estuvo más cerca de Jesús y tenía la enseñanza directa de Jesús. Y empieza a repetir lo que su maestro hizo. Cuando Jesús les lavó los pies a sus discípulos, les dijo: ejemplo les he dado. ¿Sí? Y les dijo: me llaman maestros y en realidad lo soy, porque soy su maestro. ¿Y qué hace un discípulo que ve a su maestro? Seguir lo que hace su maestro. Y Pedro, siendo un fiel seguidor de Jesús, empieza a imitar lo que Jesús hace con el poder que Jesús le había dado, ¿sí?, y resucita a Tabita, a Dorcas. Pero también quiero destacar lo que era Dorcas. Dorcas tenía un don. ¿Cuál era el don que tenía Dorcas? ¿Cuál? No lo oigo bien. Sí, pero el don en Manuel. Cosía. Sabía coser. Hacía vestidos. Y era generosa. Algunos que han investigado la vida de Dorcas dicen que
era medio pudiente y no solo les hacía el vestido, sino se los daba, se los pagaba. Y a veces, miren, no minimicemos cualquier habilidad, cualquier talento que Dios nos ha dado. Si Dios nos los ha dado, pongámoslo a trabajar. A mí me encanta lo que hace Lili. Ahora en el campo de verano, ella tiene el don de saber tejer. Y yo vi todo lo que hizo. Tejió para sus niños, ¿no? Para darles un animalito tejido. ¿Sí? Uno diría, una aguilita, ¿verdad? Uno diría, ay, ¿eso qué? Eso es un talento, hermano. Y lo pone al servicio de Dios. Y eso ha de haber alegrado a muchos niños. ¿Sí? Yo veía a los niños felices con su llaverito, con su aguilita. ¿Sí? Eso en el reino de Dios es mucho, muchísimo. Es como la viuda que echó a la ofrenda, al cofre de las ofrendas, 2 blancas. Y Jesús, viendo el corazón de esa mujer, dijo, esta dio más que todos, porque los demás echaron de lo que les sobraba y ella dio todo lo que tenía. Y esta mujer daba todo, su dinero, su trabajo, y estaba preocupada por las viudas, las desatendidas, las necesitadas. Y por eso cuando ella muere, ¿cómo creen que se han de haber sentido las viudas? Estaban totalmente afligidas. Estaban sufriendo por esa mujer que las había amado, que las había atendido. Pero habían escuchado ya, probablemente ellas o alguien más, habían escuchado quizás de Pedro, que había hecho un milagro con un paralítico que llevaba 8 años así. Y ya habían escuchado otras cosas. Y entonces dicen que estaba cerca una ciudad de la otra. ¿Sí? Dijeron, vayan a llamar a Pedro. Está cerquitas aquí el Jope. Llamémoslo y que venga. Yo sí creo que con la esperanza de que la resucitara o le devolviera la vida. Y entonces Pedro, ni tardo ni perezoso, me llaman, están pidiendo algo que así deberían ser los siervos de Dios. Piden algo, vamos. Llega Pedro y casi imita lo de su maestro. Saca a todos. Y se queda solito con Tabita. Y se acerca a ella y le repite las mismas palabras. Levántate. Y se levantó. Y después la presenta viva. ¿Se imaginan la alegría de las viudas? ¿A poco no son hermosas las historias en la Biblia? De lo que se empieza a hacer con lo que Jesús mandó. Hagan discípulos. Y todo lo que se empieza a ver, y cierro con el último versículo, dice. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. ¿Qué les parece ese versículo para cerrar? Está bueno, ¿no? ¿Por qué está bueno? ¿Porque es el inicio del otro capítulo? No, miren, porque aquí nos deja ver Lucas un pequeño atisbo de aquello de lo que Pedro ya se está desprendiendo. En el siguiente capítulo, que yo creo que lo va a dar Johnny, se va a aclarar algunas otras cosas. Pero este versículo nos alcanza a mostrar que Pedro ya se está descontaminando de lo que había aprendido y de lo que venía cargando de su religión, del judaísmo.
Y yo lo sé porque Rubén siempre me ha adjudicado algo que yo no hacía, porque decía que yo era curtidor antes, pero yo no era curtidor, ya le aclaré. Yo no curtía pieles, yo trabajaba las pieles, ¿sí? Ya curtidas. ¿Sí? Pero hay un proceso para curtir las pieles para que no queden duras la piel, las pieles con pelo. Estoy hablando del conejo, lo más común, pero el armiño, el mink, ¿sí? Todo ese tipo de pieles finas tienen que pasar por un proceso de curtido. Y en ese proceso de curtido se le echan unos elementos para que quede la piel por el lado que no tiene pelo, suavecita, para que pueda ser trabajada en algunas máquinas especiales para coserlas y darles forma y sacar la prenda que se quiera hacer. Un cuello para un abrigo, una estola, un abrigo, en fin. Esas que ustedes guardan ahí en Liverpool en los refrigeradores del Palacio de Hierro para que las saquen en temporadas nada más. Pero ¿saben qué sucede en la casa de un curtidor? Se curten, por supuesto, las pieles. Pero ¿saben de dónde se curten las pieles? De los animales que se matan. ¿Y saben qué era abominable para un judío como Pedro? Estar en contacto con cadáveres, aunque fueran de animales. Eso era aborrecible para ellos, se contaminaban. Y Pedro accede a estar en la casa de un Simón curtidor, quizás con ciertas reservas, porque lo vamos a ver más adelante. Cuando tiene que ir a la casa de otro gentil, le dice a Cornelio: tú sabes cuán abominable es para un judío entrar en la casa de un gentil. Dice: pero yo no desobedecí la voz. Me dijo esa voz que oí, que viniera, y yo vine. Y probablemente Pedro ya estaba escuchando la voz de Dios. Y aunque llegó a la casa de Simón el curtidor, ya estaba quitando un poquito de sus prejuicios. Y hermanos, yo te digo, es más difícil desaprender que aprender. A veces todo el bagaje que traemos, de todo lo que hemos aprendido en todos los años de nuestra vida, de las formas de hacer las cosas, de lo que uno vivió. Créanme que quitarme 15 años de mi cabeza de lo que yo hice en los grupos me ha costado mucho trabajo. Pero hay cosas de las que tenemos que desaprender, hermanos, porque son un estorbo para Dios. Dios no quiere nuestra capacidad. Dios no quiere nuestra inteligencia. No quiere que usemos a lo mejor la preparación que alguien pueda tener, los conocimientos, la licenciatura, la maestría, el doctorado que alguien tenga. No quiere que lo pongan en primer lugar. Sí lo va a usar Dios cuando eso lo ponemos a sus pies. Y una vez que alguien adquirió un título, dice: Señor, aquí está para lo que te sirva a ti. Porque eso lo hizo con Pablo. Pablo era un erudito. Pablo era un hombre con muchísimo conocimiento, pero nunca apeló a su conocimiento. Dice: yo solo quiero predicar de Cristo y a este crucificado. Lo demás no me interesa. Pero sin embargo, al ver las cartas de Pablo, vemos que Dios usó la sabiduría de Pablo, el conocimiento de Pablo, la inteligencia de Pablo, para dejarnos 13 o 14 cartas, y Hebreos se le adjudica a él también, con una forma de redacción que se ve de un hombre preparado, erudito. Una cosa no está peleada con la otra, siempre y cuando tengan el orden que deben de tener. Dios primero y después lo demás. Rubén, ¿querías decir algo para irnos? Más es algo muy sencillo. Tabita quiere decir gacela, porque si nos deja en duda que Tabita traducido es Dorcas, y dice uno: ¿y Dorcas qué quiere decir? Quiere decir gacela. Y bueno, también otro detalle: en una casa de curtidor no sacrifican los animales, sino que ahí llegan solamente las pieles, las traen del rastro donde se sacrifica. Actualmente, Rubén. No, también en aquel tiempo. No, lo estuve checando. Bueno, está Lo bien. estuve checando y Simón, el curtidor, mataba a los animales. Ahí hacía el proceso de curtido de los animales. Tenía animales ahí muertos. También había la otra forma, pero está bien.
me pasan un aviso para que los niños que vayan a venir este próximo viernes a matrimonios, que por favor traigan chanclas para nadar. No, perdón, para cambiarse en la clase. No va a haber alberca. Unas chanclitas para cambiarse en la clase, porque la maestra Isi, que es mi hija, no sé qué va a hacer en la clase con los niños, pero va a estar divertido, ¿no? Tráiganse sus chanclitas, los papás tráiganle las chanclitas a sus niños, ¿sí? De que se van a divertir, se van a divertir. ¿Sí? Oramos para despedirnos. Bienvenido nuevamente, Fer. Padre, te agradecemos por tu palabra. También nosotros hemos sido llamados, como llamaste a tus discípulos, Señor, a tus apóstoles. También hemos sido alcanzados, aunque no de la forma espectacular como alcanzaste al apóstol Pablo, pero también nos alcanzaste a nosotros. Quizás no hemos hecho los milagros sorprendentes que hizo Pedro, que hicieron los apóstoles, que hizo Pablo. Pero también a nosotros nos has dado tu poder, Señor. Porque ese poder es para todos tus hijos. Y dijiste, ustedes pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Señor, y te rogamos que aumentes nuestra fe. Que podamos ser arrojados y que al igual que Pablo, hablar con denuedo tu palabra, Señor, sin temor. Crea en nosotros también el mismo espíritu que Bernabé, que podamos ser amigos de los demás, que podamos integrar a otros, acercarlos a la iglesia. Que si antes hubo prejuicios en nosotros, quítalos, Señor. Hazlos a un lado, porque los que nos hermana ha sido la obra de tu Hijo en la cruz y tu Espíritu que hoy mora en nosotros. Gracias te damos en esta noche, Señor, por tu palabra. Despídenos en paz, que podamos llegar a nuestros destinos con bien, Señor. Y si tú nos concedes vida, estaremos toda la iglesia junta aquí el domingo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si alguien trajo sus diezmos y ofrendas, hermanos, aquí están los cestos. Pueden pasar a dejar.